fuera de los mensajes que me enviaron, les digo que que ahorita que pueda se los contesto. Este, ¿Cuál es alguna duda antes de empezar? Uno, dos, tres. Ok. No, todo bien. Ninguna. ¿Cómo? Sí, una duda. ¿Cuál duda? No, había dicho que ninguna, perdón. Bueno, ok, sí, no te apures. Lo que pasa es que se corta la red. Entonces, sí, déjame cambiarla, de hecho. Sí. Doc, una pregunta. Ya. ¿Sí? Le comentaba, de hecho le quería preguntar si por decir, su red que tiene, si no es indiscreción, es Telmex y digo, ¿es Infinitum? No, es Total Play. ¿Qué tal le ha salido esa? Es que por decir, la mayoría de mis familiares, incluyéndome a mí, hemos tenido esa red y últimamente como que ha estado dando muchos problemas. Ayer, el viernes no me dejó entrar a 2 clases, me estaba sacando, entonces quería ver si eso pasaba en todos los sectores. Sí, a nosotros también ha habido muchos problemas. Lo que pasa es que el problema es que nosotros somos 4 que usamos videoconferencia al mismo tiempo. Entonces, pues es una mezcla de todo. Es la red y es el hecho de que la usamos mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. O sea, en realidad no es nada más la red, digo, porque yo también he tenido Axtel y también he tenido Telmex, he tenido de todos. Entonces, pues en lo personal yo he oído quejas de todos, ¿eh? Entonces no te podría decir que hay un bueno y hay un malo. En realidad todos son bastante malos. Aparte creo que la mayoría tienen que pasar por Telmex de todas maneras, entonces da lo mismo. O sea, todos uses el que sea, tarde o temprano una parte de la red pasa por Telmex, entonces da lo mismo. ¿Sí? Sí, en ese sentido es igual de malo, ¿eh? Digo, sí, todos son igual de malos. Entonces, bueno, a ver, entonces nos quedamos la semana pasada estábamos en en la tercera unidad. Sí, ya falta poco de la tercera unidad, ¿eh? La terminamos la primera semana de noviembre a más tardar, según mis estimaciones. Este, ok. Entonces estábamos con el concepto de muestreo. ¿Qué es el muestreo, compañeros? ¿Qué es el muestreo? Lo que yo... Una pequeña parte, o sea, cuando se toma una pequeña parte de un total de por decir, de una población de aquí de San Luis, se toma una pequeña parte para determinar un resultado. Por decir, la estatura promedio, se toma solo una parte en lugar de estar midiendo a todos. Ok, sí, ¿para qué se hace el muestreo? ¿Para qué sirve el muestreo, compañeros? Para resultados aleatorios, ¿no? No. ¿Para qué se hace, ¿Para qué se hace el muestreo? ¿O por qué se hace el muestreo? Es para sacar más que nada un margen o una estadística de precisamente como dijo mi compañero, de una población, toman un cierto porcentaje para tomar, digamos, la estatura promedio del mexicano, toman a tanto porcentaje de cada estado, dicen, no, ¿saben qué? La estatura del mexicano es de unos 70 para abajo, ¿verdad? Entonces es como un muestreo porque no toman en su totalidad a toda la población, solo a unos cuantos. ¿Y por qué no toman en cuenta toda la población? Porque saldría muy caro tomar a todos los, bueno, a toda la población. Exacto. Ese es por lo que se hace el muestreo, porque saldría muy caro y a veces imposible tener una encuesta de toda la población, ¿sí? O sea, se hacen los muestreos porque es muy caro hacerlo para todos.
Y no nada más caro, el problema más fuerte está de que se pueda, ¿sí? O sea, muchas veces es imposible. O sea, incluso ni siquiera en las votaciones creen, aunque quisiéramos, votaría todo el mundo, ¿eh? O sea, aunque quisiéramos, no, no sería posible. Entonces, para eso es el muestreo. Veíamos el primer caso, el caso del aleatorio, ¿no? El aleatorio, como veíamos aquí, por ejemplo, en Excel, si le doy Enter, si le doy algo, cambia, ¿no? Entonces, eso es interesante porque se supone que tengo la función aleatorio entre y me permite que me regrese entre un valor y otro un número, y con ese número elijo de estas calificaciones que están en la columna C, elijo alguna de ellas, obviamente no todas, pero esa es la idea del aleatorio, ¿no? Que una función matemática me lo seleccione. Perdón, pero de nuevo, ok, entonces continuamos. Aleatorio, que hay una función matemática que escoge por ella misma, ¿no? Aclarando que la aleatoriedad, incluso en las matemáticas, tampoco existe completamente, ¿eh? De hecho, en realidad la aleatoriedad lo podríamos denominarlo como aquello que hay tantísimos factores que son imposibles de controlarlos todos. Entonces podemos ver eso como una definición de aleatoriedad, ¿no? En el segundo, que es el sistemático, yo escojo un valor de cambio. Imaginemos que están ustedes y digo, escojo cada tercero de ustedes, entonces, cada tercero de ustedes, muestro todos los participantes y digo, a ver, incluyendo a mí, entonces sería, me escojo a mí, luego dos no, o sea, Andrea, Janet no, y luego Antonio sí, luego Atenas y Carlos no, Cintia sí, Dayana y Diana no, Emilio sí, Emanuel y Erika no, uy, Estefanía sí, Fátima y las dos Fátimas no, Gina sí, Héctor, Mauricio no, Itzel no, Julio César sí, Karina Abigail, Lizeth no, y ya serían todo, y Wendy Jacqueline, sería así. Ok, entonces, a ver, Wendy sería ella si entra, y luego ya los que siguen serían Dena no, Carla no, Diego sí. Andrea Montserrat González no, Hilary no, y Fátima, la siguiente Fátima Martínez, ah no, pero es que esos son de otro grupo. Sí, esos son del grupo del semestre pasado, que se quedaron como usuarios. Ok, pero bueno, eso se le llama un muestreo sistemático. Aquí en este caso el muestreo sistemático lo que va a hacer es va a agarrar, por ejemplo, va a agarrar el primero, el cuarto, el séptimo, el décimo, el treceavo, el dieciseisavo. Mucho de esto es lo que un caso de así se le llama el diezmar. Diezmar, que es un muestreo diezmar. Diezmar, este, la definición de la lengua española, pero normalmente lo que hacían, por ejemplo, los romanos, dejen ver si lo pone aquí, si no, pues se los cuento yo. Diezmar romanos. La idea de los romanos, el decimatio era uno de los máximos castigos aplicados en el ejército romano. La palabra proviene del diezmado. Se trata de una medida excepcional. Y lo que hacían era eso, enailar a una corte y dividirla en grupos de 10 soldados. Dentro de cada grupo se echaba suerte del que debía ser castigado. O sea, lo que agarraban es como hice ahorita.
iban contando de 10 en 10 y al que le tocaba el 10 lo castigaban. Como no podían castigarlos a todos, porque no les convenía, entonces lo que hacían era esto, el decimato, que era, agarraban uno y luego agarraban 9 no, luego uno sí, luego otros 9 no y luego uno sí y así se la agarraban. Entonces, eso es un muestreo sistemático. Aleatorio, ventajas, que es más seguro que no haya ningún sesgo. Recordemos, el concepto de sesgo es la tendencia hacia hacia elegir ciertas cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, por decir, yo tengo una tendencia a escoger comida mexicana. A mí realmente la pizza y los hot dogs y todo eso no me gusta mucho. Pero lo que es la comida mexicana, lo que es el mole, los tamales, el pozole, todo eso, wow, riquísimo. ¿Sale? Entonces ese es un sesgo. El aleatorio te elimina todo sesgo, porque precisamente la función matemática lo que intenta es eso. Aleatorio. Desventajas del aleatorio. Las desventajas del aleatorio es que puede ser que te traiga ciertos valores de un mismo grupo. Es decir, imaginemos que le voy a dar una beca aleatoriamente, o sea, entonces eso me podría hacer que, por ejemplo, solamente le diera beca a los de mecánica o solamente le diera beca a los de turismo, ¿sí? Porque es aleatorio, o sea, puede ser que en un momento dado me dé todos los elementos de un solo grupo. Depende cómo defina mi función, pero eso es un peligro que puede ocurrir. Entre todas las posibilidades que me dé solamente elementos de un cierto grupo. El sistemático no. El sistemático, la ventaja es que abarca pues, toda la población. El sistemático, como la idea es de que vas contando de cierto número en cierto número, en teoría, no selecciona elementos que van juntos y por lo tanto trata de ser más inclusivo. Desventajas, que tengas a toda la población. O sea, si no tienes a toda la población como para poderla formar, entonces no se puede hacer sistemático. Segunda desventaja, bueno, es más que todo, la desventaja es esa de que no puedas tener a todos para poderlos contar, ¿no? Como decíamos ahorita los mexicanos que puedas decir, pues quiero el primero, el quinto, el décimo, el quinceavo, el veintuavo, ¿no? Porque no sabes, o el primero, el décimo, el veintuavo, el treintuavo, el cuarentoavo. No se puede porque no podemos formar a todos los mexicanos así, entonces el sistemático no se podría usar. La ventaja es que es un poco más seguro de que puedas escoger de diferentes lados. El último, a ver, el último es lo que se conoce como el estratificado. El estratificado consiste, creo que una parte de un documental, no recuerdo cuál, pero que hablaba sobre que en las elecciones de 2016 que fueron, todos los sondeos y todas las encuestas, o la gran mayoría, enfocaban a que iba a ganar Hillary Clinton y que era que iba a obtener más votos y bla, 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 bla. Entonces, el detalle está que a la hora de que hicieron las encuestas, no se fijaron que o más bien no encuestaron el número adecuado de de la gente pobre, blanca, de la gente en Estados Unidos que no les ha ido bien, o sea, los que se puede decir los resentidos, ¿no? Que de hecho es muy parecido a lo que ocurrió aquí. Aquí, pues, la misma prensa y la propaganda y todo, durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, pues nos mostraron que había mucha corrupción, ¿no? Entonces, qué caso curioso, no todos los gobiernos han sido corruptos, así en ese nivel, no. Entonces,
De hecho, es cosa curiosa, yo estaba leyendo una vez historia de la corrupción y la corrupción realmente fuerte empieza hasta los años 70. Hasta los años 70 es cuando empieza la corrupción muy fuerte en el gobierno. Pero antes estuvo, digamos que en niveles aceptables. Pero bueno, regresando a esto. En el estratificado, la idea es de que yo divido mi población en, en partes. Les decía, el caso del tecnológico, pues divido a toda la población en los por carrera, todos los de turismo, todos los de mecánica, todo, y escojo un cierto número de cada uno. Entonces digo, voy a escoger 100 alumnos, voy a escoger, a ver, imaginemos que vamos a hacer un comité estudiantil y por lo tanto tiene que haber representantes de todas las carreras y tiene que haber tantos de cada carrera dependiendo de cuántos sean. Un ejemplo del estratificado también sería, por decir, el presupuesto del gobierno. El presupuesto del gobierno se da de acuerdo a la población. Entonces, los estados que tienen más población, Estado de México y Ciudad de México, son los estados que se llevan la mayor parte de los impuestos. Y al revés, los estados que tienen menos gente, por ejemplo, Baja California, Chihuahua, son de los estados menos poblados, entonces muchos de ellos reciben mucho menos dinero del gobierno federal. Entonces, en el estratificado, lo que tú puedes, imaginemos que queremos medir queremos medir qué tan popular es un programa, pero lo medimos en estratificado, o sea, por partes. Entonces es muy curioso porque, por decir, podríamos medir que de acuerdo a la cultura y al lugar, las cosas pues no son iguales. Un ejemplo sería los deportes. El fútbol a nivel nacional, pues sí, que a todos lados gusta el fútbol, pero el béisbol no. Realmente equipos y transmisiones del béisbol en Liga Mexicana, pues no es en todos lados, ¿no? Entonces tendrías que hacer un estratificado de ver en cuáles sí y en cuáles no. El estratificado, la ventaja es de que realmente es representativo, es decir, hay muestras de todos los estratos, de todos los elementos, o sea, imaginemos que dijéramos, vamos a hacer una Cámara de Diputados por clases, donde haya representantes de la clase pobre, representantes de la clase rica y representantes de la clase media, ¿sí? Y representantes de cada estado, como es actualmente. Lo cual, pues obviamente, de hecho, sí se intenta actualmente. Se supone que actualmente han intentado hacer ciertas leyes en donde, por ejemplo, tiene que haber un cierto número de mujeres y un cierto número de hombres, por lo menos como candidatos. En algunos países, por ejemplo en Ruanda, la mayor parte de los diputados son mujeres y les ha funcionado, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de México, también hay ciertos diputados que tienen que ser de ciertos estratos, por ejemplo, del grupo indígena. O sea, hay cierto grupo de diputados que tienen que ser de los grupos indígenas, que es más demagógica que otra cosa, pero bueno. Entonces, en el estratificado, esa es la idea. Divido mi población en partes y después digo cuántos diputados, bueno, cuántas muestras hay de esta parte, cuántas muestras hay de esta otra parte, ¿sí? Para saber cuántos contamos. A ver, voy a subirlo un poco. Como decíamos hace un rato, primero muestramos ¿para qué? Para obtener un indicador, ¿sí? Entonces ese indicador tiene que, por ejemplo, la media de la población, la estatura media de los mexicanos, todo se mide, ¿eh? O sea, se mide por decir cuánto, por ejemplo, hay estadísticas de dónde son más infieles, ¿sí? Nada más así que para chismosos, ¿en qué estado hay más infidelidad?
infidelidad. ¿Sí? Las ciudades de México donde hay más infieles. ¿Sí? Ay, nada más dice, por ejemplo, Querétaro es una ciudad que, digo, para... Ahora, una pregunta obvia, digo, aquí se basan en el sitio de citas Ashfield Madison, ¿no? Pero una pregunta, miren, estamos también, bueno, pues estamos en el 14, no estamos en, estamos en el lugar número 14, qué feo. Pero bueno, aquí una pregunta simple. ¿Ustedes creen que le preguntaron a todos los infieles que había o qué creen que hicieron? ¿O hicieron un muestreo? Hicieron un muestreo. Sí, claro, ¿tú crees que le iban a preguntar a todo mundo? Pues obvio que no, ¿no? Y entonces si se fijan, en Mérida son más infieles que nosotros, pero, no, es al revés. San Luis está en lugar 14, lo cual no está malo, estamos a la mitad, ¿sí? Son más infieles en Cancún, obvio, Ciudad de México, Chimalhuacán, y el peor, Culiacán, Sinaloa, ¿sale? Pero si se fijan, muchos son ciudades grandes, ¿eh? Muchos son ciudades grandes y hay una correlación entre las ciudades grandes y la infidelidad. Pero de nuevo, esta estadística se saca en base al muestreo, no se saca en base a, por ejemplo, ahí, esto que ven aquí sería un el valor más esperado, ¿sí? Y el valor más esperado dice que Culiacán sería la ciudad donde si quieren buscar hombres infieles, váyanse ahí. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de qué tamaño es la muestra que tenemos que tomar. A ver, si no tomas el tamaño de la muestra, normalmente en estadística se te dice que lo mínimo, mínimo, mínimo que deberías de tener para que tu población sea más o menos confiable, deberían de ser mínimo 30 muestras, pero también depende mucho del grupo que estés evaluando. Si estás evaluando a todos los mexicanos, pues 30 son muy poquitos. Estamos hablando que el total de la población mexicana son 126 millones. Entonces los estudios que hace el financiero toman 10,000, pero ¿en qué se basan? Bueno, se basan en los siguientes valores. A ver, ok, la fórmula, ok, no puse aquí, pero lo podemos ver. No está aquí arriba. Pero bueno, la fórmula para sacar el tamaño de la muestra adecuado, lo que pasa es que tiene que ser proporcional, es decir, entre más grande es la población y entre más dispersa sea la población, o sea, el tamaño de la muestra son estos factores, cuántas personas son en la población total, cuánto es este valor que tienes aquí, que es el valor de agarrar estos valores de arriba. ¿Sí? El Z es el valor inverso de de la distribución normal. O sea, nosotros asumimos, hay un teorema que se llama el teorema del límite central, donde te dice que que todos los grupos, tarde o temprano, tienden a comportarse como la distribución normal. Es decir, los valores más altos están en medio y los valores mínimos, es como por ejemplo aquí sería la estatura. La mayor parte de la gente va a tener estaturas medias. La gente muy alta va a ser poca, la gente muy baja va a ser poca. Entonces, este valor de aquí, sí, voy a acercarlo un poco más. Este valor de Z es el mismo que veíamos en la unidad pasada con respecto a la distribución normal. El valor de Z se le dice que te dé el valor inverso de la probabilidad o del valor de confianza que estés teniendo.
¿sí? O sea que digas, por ejemplo, si aquí vemos 1 menos 0.05, significa que te va a dar 0.95. Y eso quiere decir que tienes una confianza de de el 95%. ¿A qué me refiero con la confianza? Por ejemplo, ahorita el caso de que llegué tarde. ¿Cuál es su confianza de ustedes de que yo llegue a clases? O sea, imaginemos, son 16 semanas. De esas 16 semanas tengo, son 4 horas a la semana, es decir, serían 64 clases en total. De esas 64 clases, supónganse que por puentes me pierdo 2 y por otras 2 voy a perder por la sesión en CASEI, son 60. De esas 60 clases que sí les voy a dar, ¿con qué nivel de confianza creen que voy a venir a las 60? ¿Creen que venga a las 60 o que venga a 58 o que venga a 30? Si fuera 30 significaría que tienen un nivel de confianza del 0.5, es decir, la mitad. Del 0.90 sería de 60, serían 54, es decir, de las 60 clases se estiman que por lo menos voy a venir a 54. ¿Sí me explico? O sea, el nivel de confianza, el valor de ese valor que le llamamos de la distribución normal, consiste en cuál es la probabilidad que tú esperas que sea. De 100 intentos, ¿cuántos esperas que te dé bien? ¿Sí? Ese es el valor de Z. Y que digas, a ver, si yo enciendo el carro de 100 veces, ¿cuántas espero que encienda? ¿Y cuántas espero que en un momento no encienda? ¿Sí? Ese es tu nivel de confianza. ¿Ok? Luego, el siguiente valor que vamos, con el que se va a calcular el tamaño de la muestra es la desviación estándar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en una población donde, a ver, donde hay mucha dispersión? ¿Qué tanto podemos confiar en la muestra que tomemos? El caso más concreto, México. ¿Por qué decimos que los mexicanos tenemos mucha dispersión en opiniones? ¿Por qué hablamos de mucha dispersión en los mexicanos, compañeros? Una pregunta, ¿creen que los mexicanos somos muy parecidos o somos muy diferentes? Somos muy diferentes. Sí, somos muy diferentes. ¿Por qué crees que somos muy diferentes? Porque ¿Por qué tenemos mucha dispersión? dependiendo de dónde crezcas, dependiendo de cómo te críen, dependiendo de qué es lo que creas, cambia mucho la forma de pensar de cada uno. Claro. Por ejemplo, en el caso de ustedes como licenciados en turismo, ¿tienen que tener un buen conocimiento de las costumbres de las diferentes regiones del país o no? Sí. Por ejemplo, por decir, la gente es igual de ¿cómo se llama? Igual. ¿Cómo se llama? Bueno, entonces, de nuevo, cuando tienes una dispersión muy grande, la muestra tiene que ser muy grande, porque desconfías mucho de o sea, porque como la gente piensa muy diferente, necesitas muchas personas. Cuando la desviación estándar es pequeña, a ver, vamos a hacer este experimento. Por ejemplo, aquí yo le digo que que mi desviación estándar es de 26, lo cual es mucho, ¿eh? Sí, porque 100 son de 0 a 100 es el rango de calificaciones y 26% significa que de la media pueden ir 26 arriba, 26 abajo, lo cual es mucho. Si yo en lugar de 26 le dijera que es o sea,
Cuando yo le doy desviación estándar de 26, me dice que la muestra tiene que ser de 207. El total de la población es 651. Significa que tengo que tomar un poco menos de la tercera parte para confiar en esa muestra, lo cual es mucho. Si en lugar de 26 yo le dijera un 5, me diría que el total de la población que necesito es 12. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar lo que va a hacer va a hacer que tu muestra sea más pequeña o más grande. Si tu desviación es pequeña, entonces tu muestra puede ser pequeña, porque todos opinan muy parecido. ¿Cuál es el problema con una población dispersa? Pues el problema con una población dispersa es de que necesitas una mayor muestra para poder confiar, ¿sí? Entonces, eso en lo particular yo creo que también podría ser una buena. O sea, yo a veces desconfío de las encuestas del Financiero, pero porque también no da ese valor, no da el valor de la desviación estándar. Si yo supiera que la desviación estándar es pequeña, todavía creería en lo que dice. Bueno, aunque la muestra es grande, 10,000 personas, wow, también es caro, ¿eh? Pero bueno, entonces podemos ver aquí que si tenemos una dispersión grande, 26 es grande, la población, la muestra tiene que ser grande. Si la desviación estándar fuera muy pequeña, esta, el tamaño de la muestra es pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? En poblaciones que tienen alta dispersión, vas a tener una muestra grande, si es que quieres confiar en los resultados. Si la dispersión es pequeña, entonces la muestra puede ser pequeña. N es la población total. Quiero saber la opinión de México con respecto a destinos turísticos. Quiero encuestar, son 120, a ver, imaginemos, 126 millones que somos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos dice que no es tan mala, ¿eh? Si tuviéramos una población de 126 millones, con que encuestáramos a 303, es que claro, la desviación también es pequeña. Bueno, es pequeña comparado con el tamaño de la población, ¿no? Contra el tamaño de población es pequeño, pero bueno. Ahora, nos dice, primer elemento, se basa en la distribución normal. Segundo, la desviación estándar. Tercero, la población total que quieres llegar. Cuarto y último elemento, el error aceptado. ¿Sí? En México, ¿cuánto es un error? Llegar tarde y que todavía se considere educado. ¿Cuánto es lo más tarde que puedes llegar y que todavía se considere educado? O sea, que no se considere como 5 minutos. 5 minutos. Entonces significa que yo estuve mal educado porque llegué a 10. Está bien, ¿eh? O sea, ese ya. A ver, vamos a hacer una encuesta súper rápido, un muestreo. Vamos a tomar cinco valores y a ver por cuál votan más. ¿Quién considera que 5 minutos es lo máximo que se puede considerar para llegar tarde y que todavía se considere educado? 5 minutos, alcen la mano. Son 3, 4. Ya, ok, 4. ¿Pueden bajar su mano, por favor? Ok, son 4. ¿Cuánto fue lo máximo? Ahora, 10 minutos que se considera todavía educado, que llegue 10 minutos tarde. 1, son 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6 a la 1, 6 a la 2, 6 a la 7, 7, 8. A 10 minutos todavía se considera educado.
esperar 10 minutos a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, ¿pueden bajar todas sus manos, por favor? ¿Quién considera que 15 minutos todavía se considera educado? O ya 15 minutos es, no, ya, ¿quién te va a esperar? Solo que fuera la novia y solo que te quisiera mucho. 15 minutos, ¿alguien lo considera todavía educado llegar tarde o ya 15 minutos es ya mucha exageración? Ok, entonces, según su muestreo, aclarando, creo que fueron 9 los que dijeron que 10 minutos y y fueron 4 los que dijeron que 5. Y a ver, el último, porque eso también es válido. ¿Cuántos consideran que llegar un minuto, o sea, educado es llegar puntual? Más de 1, 2 o más minutos ya es mala educación. ¿Cuántos consideran que hay que llegar exactamente a la hora? Que eso todavía es educado. Más allá de llegar incluso 1 minuto tarde, 2 minutos tarde, ya es mala educación. Que sería la última opción. ¿Cuántos consideran que puntual, puntual, o si no, ya eres mal educado? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, entonces en México no consideramos, somos más laxos en ese sentido. Ok, entonces esto es el error que estoy dispuesto a aceptar. Ustedes dijeron, la mayoría dijeron que el error máximo a aceptar serían 10 minutos. ¿Sí? Ese es el error máximo que puedes aceptar. Ok, entonces eso lo defines tú como investigador. Dices, a ver, ¿cuánto es lo más que puedo equivocarme? Y esto obviamente interfiere, ¿no? Porque si fuera un 1, afecta en que necesitas una muestra más grande. O sea, entre más chico, necesitas una muestra más grande. Y por ejemplo, en lugar de ser 1.5, lo hago de 4, me hace una muestra más pequeña. ¿Sí? Lo que significa es que entre más grande sea el error admitido, necesito una muestra más pequeña. Entre más pequeño necesito que sea el error admitido, necesito una muestra más. Entre más pequeño sea el error, más grande tiene que ser la muestra. Por eso, en el control de calidad, tienen entre las cosas tengan mejor calidad, las marcas más reconocidas, implica que hagan un mejor muestreo, es decir, muestreos más grandes, ¿sí? Y en el caso de los que tienen menos calidad, pues tienen que hacer muestreos más pequeños porque porque aceptan un error más grande. Es como hace muchos años que comprábamos unos tenis chinos y la gente decía, pues es que te van a durar 3 meses, ¿no? O sea, te van a durar cualquier cosa, ¿no? Porque aceptaban un error más grande. Actualmente ya no. Pero sí, muchas veces se ha considerado el clásico evento, lo barato sale caro. Entonces, bueno, con este tamaño de la muestra que está aquí en la hoja de cálculo, arriba, tú le cambias, tú le tienes que cambiar y le tienes que decir, ¿dónde empieza tu muestreo? ¿Dónde empiezan tus datos? ¿Y dónde terminan? Este 236 debe de ser, le voy a poner aquí porque que la verdad no entiendo por qué nunca lo hice. Yo creo que lo voy a modificar. Este, debe de ser el tamaño de la muestra más el inicio. Dejen ponerlo aquí. Es que me pongo tantas cosas que después me pierdo. Ya, ok. El tamaño de la muestra tiene que ir en este lado. Debe de ser 29 más lo que le pongan más el tamaño de la muestra, que sería aquí. ¿Sí? Y de nuevo, ¿a qué me refiero con el tamaño de la muestra? Ah, es cierto, es que no me lo permite. No le puedo poner así porque me marca un error. Que nunca entiendo por qué, pero bueno. Ok, sí, porque si yo le pongo aquí, esto tiene que ser un valor, si es que si no se pierden. Si se pierde, porque aquí agarro. No, tengo que darle valores aquí. Ok,
Esto sería 229 más 207, que son los que están acá. Y eso hay que dárselo a mano, no se lo puedo dar de otra manera. Ya me acordé, por eso nunca lo he cambiado. Ok. ¿A qué me refiero con el tamaño de la muestra? Ya para irnos. Se refiere a lo siguiente. ¿Cuántos son el mínimo posible de encuestas que tengo que hacer para poder confiar en ellas? ¿Sí? Tiene que ser una proporción de la población total. Esa proporción es importante porque en base a esa proporción yo puedo saber qué tanto, ¿cómo se llama? ¿Qué tantas personas o qué tantos artículos o qué tantos cuartos tengo que encuestar? Sí. O sea, por ejemplo, imagínate que tienes un hotel de 1000 habitaciones. Entonces el gerente, imagínate que revisara las 1000 todos los días, pues estaría de locos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es hacer un muestreo. Entonces, él dice, a ver, si yo afirmo que normalmente el 95% de las habitaciones está limpio, que las habitaciones limpias de las no limpias son estas, imaginemos que son las 1000 que les dije hace un rato. Sí. Entonces, imaginemos que tengo una dispersión de esas. Una dispersión significa de que las que están limpias de las que no lo están. Entonces, unas están muy limpias y otras están medio sucias. Entonces, esa es mi dispersión. El error máximo que estoy dispuesto a admitir es esto. Entonces, te dice que como tienes mucha dispersión, tendrías que revisar al día 233 habitaciones, lo cual es espantoso. Pero dices, a ver, no, pues volvemos a hacer una encuesta, regañamos a todas las señoras que hacen el aseo y nos dicen que la desviación es de 5. Entonces, si nosotros regañamos y les decimos, si encuentro una habitación sucia, pues vamos a correr. Entonces la dispersión que encuentras es de 5, donde 5 significa que casi todas son muy parecidas. Entonces tú solamente tendrías que supervisar 12 de todas las habitaciones del hotel, no todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o sea, lo que hay que entender en el muestreo es decir, que con esas 12 que revises es como si estuvieras revisando las 1000, que confiaras de que es lo suficientemente bueno tu muestreo como para que no tengas que revisar las 1000. Hasta aquí, compañeros, ¿queda claro el concepto o no? ¿Queda claro el concepto? Sí, Doc. Sí, Doc. Ok. Entonces, continuamos mañana. Muchas gracias. Y me pongo a contestar mensajes, que son un montón. Ok, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana, bonita tarde. Bonita tarde, gracias.